Desde hace un tiempo ha salido una gran polémica sobre las IAs y de si es bueno usarlas o no. Así que en este vídeo hablaremos de lo que es una IA, los tipos de IAs que han salido actualmente, obviamente no todas, lo bueno, lo malo. Y, por desgracia, y aunque no me gusta nada hacer esto, tendré que hablar de cierta persona. Y tu opinión no cuenta. ¿Alguien más? Bien, pues comencemos. En un principio no tenía pensado subir este vídeo, ni me lo había planteado, pero recientemente he visto una corriente de odio dirigida a las IAs y he decidido hacerlo. Pero en primer lugar, ¿qué es una IA? Si has estado desconectado del mundo, es probable que no tengas ni idea de lo que es, pero según Wikipedia es rama de la informática que desarrolla máquinas y software con inteligencia similar a la humana. Vale, seguramente os hayáis quedado tal cual, así que os lo traduciré en palabras más sencillas. Para empezar, IA son las siglas de inteligencia artificial. Básicamente es un programa creado a partir de código que permite en unos casos automatizar tareas o en otros casos es de vital importancia. Por ejemplo, la IA de los videojuegos, los NPCs, enemigos, personajes de misiones de escolta funcionan con IA, pero actualmente existen IAs para otro tipo de temas, como por ejemplo para el arte, generar texto muy similar al que haría una persona, o sea, un guión o voz. Este último permite imitar la voz de una persona. El que más peligroso me parece de estos tres es el de voz, ya que con este puedes suplantar la identidad de una persona, y seguramente lo sepáis o tal vez no, pero hace muchos años se usaba el tan famoso Loquendo para hacer vídeos en YouTube. Últimamente ya no se usa, ya que era... bueno, mejor os pongo una demostración para que veáis los que no lo conozcáis. Hola a todos, esto es un vídeo de YouTuber. Invoco al sistema solar para derrotar a la chica torpedo, así que suscríbete, dale a like y pásalo bien XD. Suficiente, pero eso sí, Suscríbete o sufrirás mi técnica letal. Por el poder del cabello nasal, teleférico, es mi forma de saludar a los malos. volviendo al tema, tampoco se usa, ya que han salido otros mucho más avanzados, en los que parece que te está hablando una persona y no un robot. Bien usado puedes crear cosas bastante curiosas, como hacer una canción cantada por un youtuber o un famoso. Por ejemplo, en el Twitter del Juja hay un vídeo que le hizo un fan donde Juja está cantando el opening de Evangelion. No voy a reproducir lo que me salta tremendo copiazo, aunque sea una cover ya que tiene la música original, pero os dejaré el link de la canción en la descripción para que podáis escucharla después. Y ahora sí, continuemos con la siguiente canción, digo... IA, el que genera texto. Este, sin ir más lejos, se puede hacer con el chat GPT. Le escribes un texto de algo y este te lo convierte en un guión. O le puedes preguntar por ideas sobre títulos o de varios temas. Por ejemplo, si le preguntas sobre la vida de Mozart, hobbies y escribes algo más, te dará toda la información de lo que le has preguntado en forma de texto. No estoy muy al día con este, pero hay youtubers que lo usan. En vez de hacer ellos el guión, preguntan en chat GPT sobre el tema que quieren explicar en un vídeo, y el chat GPT te lo crea al instante. Usan la IA de voz para agilizar los trámites, al igual que la del guión, y ¡pam! ¡Ale! Vídeo creado en cuestión de minutos. Esto tiene sus peligros, ya que parece que actualmente YouTube se asegura de que el vídeo que has creado está hecho por personas, por lo que si detecta que no es así, despídete de tu cuenta o abstente de conseguir la monetización. Para que el vídeo quede más orgánico, hay gente que le añade más palabras y lo estructura mejor para que no parezca que lo ha escrito un robot, ya que recordar algo muy importante: los vídeos de YouTube están hechos para que los vean personas, no robots. Si no, estaríamos en esa ciudad de la peli de Doraemon, donde la ciudad estaba habitada por robots, o infiltrados entre la gente como en Detroit. Pasemos a la siguiente IA, donde ha surgido toda la polémica, básicamente. Esta IA de la que hablaremos, de la cual hay montones y montones, de la que no vamos a hablar de ninguna en específico, ya que hay muchas. Básicamente tú escribes un texto en una IA y esta, dependiendo de lo que hayas escrito, te creará una imagen sujeta a lo escrito acercándose más o menos. Y tú dirás, pero esto no es nada polémico. Pues sí, y yo pienso que mira que la IA por voz es la más peligrosa por la suplantación de identidad, pero bueno, así es la gente.
Toda la polémica ha sido a causa de los artistas, ya que según ellos les están quitando el trabajo, ya que si una IA te genera una imagen a base de texto, ya no necesitarás a un artista quien te lo haga. Si vamos a eso, también habría que demonizar Photoshop y los programas que permiten dibujar en una tablet y pasarlos al ordenador, ya que están quitando trabajo a los artistas que dibujan en papel, ya que es un ultraje. Pero de estos programas ni fu ni fa, ya que, sorpresa, sorpresa, la gran mayoría de los artistas los usan, ya que claro, les es más cómodo dibujar en una tablet, ya que si se equivocas en un paso le das al control Z y aquí no ha pasado nada de nada, y eso les agiliza el proceso, pero de estos no critican ni nada, En fin, la hipocresía. Y de hipocresía va la cosa, ya que ahora, para mi desgracia, tenemos que hablar de una persona que más se ha quejado de este tema. No voy a decir quién es para preservar su integridad y porque si no usaría su ejército Disper para atacarme. Muy seguramente haya gente que la conozca y otra que no, pero igualmente no voy a decir quién es. Dicha persona, aparte de ser una artista, y lo pongo entre comillas, ya que ella estudió doblaje y no arte, ni tiró por una FP de arte. Tiene un canal de YouTube del cual no hablaré, pero dije que de hipocresía iba la cosa, ¿no? Pues dicha persona dijo va muchos años que no vas a vivir de YouTube, como mucho te dará para comprarte un juego. Que no pienses que YouTube es una mina de oro. Ya, claro, justamente cuando estaba surgiendo el formato gameplay. Era algo nuevo y revolucionario, pero claro, si más gente subía gameplays habría mucha más competencia, y eso a ella no le interesaba, ya que solo quería que la gente viera los gameplays de ella en uno de sus vídeos. Bueno, en vez de ella voy a llamarla por su nombre real, el cual no es muy conocido, así que la llamaré Raquel, que es su nombre real, el cual dijo en un vídeo. ¿Cuál vídeo? Ah, dije que no iba a decir su nombre de YouTube ni el de Twitter, pero no dije nada de su nombre real, ya que si digo el nombre artístico mucha gente va a saber quién es, pero si digo su nombre real, muy poca gente sabrá quién es, o a lo mejor nadie, con un poco de suerte. Pues Raquel, aparte de decir tremenda mentira de que no es posible vivir de YouTube, muchos años después en directos de esa plataforma, junto a un chico, dijo: por suerte puedo pagar las facturas con lo que me da YouTube, pero ¿no era que YouTube solo da como mucho para pagarte un juego? Y bueno, aparte en esos directos con el chico decía, no, casi que exigía a la gente que los veía a que pagaran 10 euros por una hora más de streaming, cuando la gran mayoría eran niños o menores de edad, alegando que es como cuando vas al cine. Y lo siento mucho, pero la entrada al cine no cuesta 10 euros. Y además, la gran mayoría eran menores. Es más, uno estaba constantemente queriendo donar, pero obviamente su madre no se lo permitía. El chico del streaming dijo, lo malo no es que te lo impidan, sino que te pillen, ya que quería usar la tarjeta de crédito de sus papás a escondidas. Contenido de calidad, señoras y señores, cómo robar a tus padres, que además exigían dinero, ya que como los bits parte se los queda esa plataforma, y las suscripciones decían que no, ya que como las suscripciones el dinero te lo dan a final de mes, pues que no, que eso a ellos no les valía. Y dicho esto, volvemos al tema de las IAs. Tenía que decir todo eso que realmente no es plato de buen gusto, pero tenía que dejar claro eso para que entendáis lo que viene ahora. Raquel se ha quejado mucho de las IAs que hacen imágenes y que son lo peor con tweets como estos. Bueno, antes que nada, en su perfil pone esto: IA igual a blog. MD solo para encargos. Está en mayúscula, así que supongo que hay que decirlo gritando. Pues empezamos bien. Por cierto, hago un inciso para explicaros que a día de hoy, mientras estaba editando este vídeo, me ha bloqueado, y solo por poner esto. ¿Qué es eso? Si no encuentras trabajo de dobladora, pues estudia otra cosa. Yo tengo una FP en informática y otros tantos títulos, y no ando llorando en redes de que no encuentro trabajo. Así es la vida. Y una gran realidad que limpiar escaleras es mucho más peligroso que ser doblador. Constructor, albañil, minero. Si hay que ser minero. Pero bueno, como dije, la hipocresía. Si dices la verdad y no dices lo que los demás quieren oír en redes, pues te bloquean. Pues vale, tampoco me pierdo tanto, la verdad. Ya saqué todo lo que necesitaba para este vídeo, así que ahora sí, continuemos. También retuitea cosas como esta. No voy a leerlos, pero os los dejo en pantalla por si queréis ir leyéndolos, que si no el vídeo duraría 3 horas. Tweets de ella, otro retweet de otro retweet, más retweets, un retweet para arruinar un negocio por usar IAs. Esto es mega saludable, otro retweet, esto está censurado porque contiene la palabra que es mejor no mencionar que empieza por C. Otro retweet de un post que desapareció. Seguramente mandó a su ejército y por todo el hate que recibió tuvo que borrarlo. Y otro bueno, no,
vale. A ver, tras todo esto, con este retweet me da que no tiene ni idea de cómo se ha diseñado la IA, o cualquier IA, porque nociones de informática tiene las justas. Una IA es un programa hecho con código creado por personas, con programación, hecho con parámetros, por lo que no se ha hecho robando obras de otras personas. Que a la gente le gusta hablar sin saber lo que es una IA, y si se ha hecho, en tal caso ha sido con obras de dominio público, por lo que en tal caso eso no es robar y no es ningún delito. Y aquí viene otro punto. ¿Es malo usar una IA? Sí y no, y empezaremos por el no, ya que tiene muchos beneficios y se puede usar para el bien. Por ejemplo, este caso. Este pobre hombre iba a doblar el DLC, pero al fallecer, pues obviamente como no sea una IA es imposible de hacer. Y además, CD Projekt Red pudo haberlo hecho a escondidas y sin dar explicaciones, pero pidió el permiso a la familia. Y si alguien dice, eso no es justo, están quitando un puesto de trabajo, pues siento decirte que no tienes corazón, piensa en la pobre familia. Y además, para los fans tal vez quedaría raro que lo doblara otra persona. También está el caso de Lance Reddick, el actor de Silence del Horizon, el cual también ha fallecido recientemente. Puede que usen una IA para la voz si era él quien lo doblaba para la tercera parte. En estos casos la IA está bien usarla, pero por ejemplo en estos casos no. Lo de Gladiator 2 y Disney, eso sí que no está justificado el uso de IAs por ser empresas multimillonarias. ¿Y qué es lo que pienso yo de todo esto? ¿Se deberían prohibir las IAs que recrean arte? Pues mi respuesta es un rotundo no. Las IAs de arte, aunque te generen lo que quieran, si no sabes redactar con exactitud lo que quieres, no te van a generar lo que has pedido. Además que muchas están en inglés. Así que como no sepas inglés, apaga y vámonos. Aunque el traductor de Google funciona muy bien para estos casos. ¿Qué? ¿Que cómo sé que funciona muy bien? Porque yo las he probado y usado. Mirad este fondo, por ejemplo, que es la miniatura de este vídeo. O de este, por ejemplo. Está hecho gracias a una IA. Eso sí, solo el fondo. Lo demás lo he editado yo, además de dar filtros y efectos al fondo para que quede más bonito. ¿Y por qué usa una IA? Me preguntaréis. Fácil, he visto que un fondo de estos queda chulísimo en la miniatura, y si en YouTube se pueden usar miniaturas usando IAs, entonces ¿por qué no usar una herramienta que tienes al alcance de tu mano? Y porque no tengo dinero, al igual que otros tantos. Si tuviera dinero y viviera de YouTube, no me importaría contratar a un artista o a un editor. Pero ahí también hay otra pega muy grande, y es el tiempo. Una IA te genera lo que quieras en minutos, mientras que un artista puede tardar mucho más tiempo. Y yo creo que es por eso que el Sindicato de Cultura usó una IA para esa imagen. Básicamente porque no tenían mucho tiempo y por eso usaron una IA para crear la imagen. Además que dependiendo del vídeo, en mi caso, uso un estilo u otro, para que cuadre con el tema en cuestión. Por muy artista que sea, dominar varios estilos diferentes es difícil, pero igualmente voy a intentar dejar un estilo claro para el canal para que se sepa que es mi sello personal. Sé que me va a caer muchísimo hate por este vídeo, pero quiero que os quede clara una cosa. Las empresas que ganan millones deberían contratar personas, pero la gente que no tiene ni un duro tiene todo el derecho de usar lo que tiene al alcance. Y yo podría usar las IAs para generarme un guión o una voz para que lo haga todo por mí. Pero no lo he hecho porque no es mi estilo, y mira que me ahorraría un porrón de trabajo, porque luego tengo que pasar al PC los audios que grabo con el móvil, y editarlos porque no tengo un buen micro, y el único medio decente que tengo son las notas del móvil. La única IA que habría que en sí vigilar sería la de voz, ya que esta es de las más peligrosas debido a la usurpación de identidad. Y si en empresas grandes usan una IA de imagen solo para inspirarse y pedirle a uno de sus artistas que haga algo así, entonces, perfecto. Igualmente, si eres un auténtico artista y envías tu portafolio a alguna empresa que busque artistas, acabarás encontrando un buen trabajo. Si no me crees, mírate el vídeo sobre quién es Nomura, que te lo dejaré por aquí arriba. Y además, gracias a las IAs, hay gente que ha podido ver cosas que sin estas nunca hubieran sido posibles, como shipear a Ichigo con Arturia. Vale, me alegro mucho por los fans, así han podido ver una fantasía que les era imposible de otra forma. La moraleja de este vídeo es, si no innovas, caerás en el olvido. Como por ejemplo las grandes marcas como Milka o Nestlé, que han innovado o sacado más formatos de sus productos, para que más gente los compre, es ley de vida. Así que no sé por qué se quejan tanto estos artistas, que la gran mayoría de estos que se hacen llamar artistas son de Twitter y no trabajan de artistas.
Podrían usar las IAs y así todos felices y contentos, pero cuando sale algo revolucionario deciden echarlo por tierra. Igualmente no estoy a favor de lo que dice ese youtuber loco que busca la inmortalidad. Algo absurdo, en mi opinión, de despedir a los artistas. Si eres una empresa multimillonaria, no despidas a gente para usar IAs. Si acabas de empezar y no tienes recursos o dinero suficiente, úsalas. Espero que este vídeo os haya servido de reflexión y no demonicéis más a las IAs. El próximo día volveremos con otro vídeo. Suscribiros, like y campanita y nos veremos muy pronto.